Continuando con el ejercicio de respuesta libre RL, entonces ya se tenía que vamos a trabajar con la bobina de 25 mH, la resistencia de 20 ohms, ya es el circuito RL, y además que la condición inicial de la bobina para este circuito es de 8 amperes. Entonces, si tenemos que la corriente es igual a la condición inicial de la bobina por una exponencial elevada a la menos R sobre L por el tiempo, nos va a quedar 8 por E a la menos 800T y son amperes. El voltaje de la resistencia pues es la resistencia por la corriente por la exponencial elevada a la menos RL por el tiempo. Tenemos que la resistencia vale 20 por la condición inicial de la bobina, que es lo que vale la corriente, 8, va a dar 160 por E a la menos 800T y son volts. Como el voltaje de la bobina es menos el voltaje de la resistencia, nos queda como menos 160 por E a la menos 800T y también son volts. Lo que vamos a hacer ahora es realizar la tabulación de las variables, es decir, de la corriente, el voltaje en la resistencia y el voltaje en la bobina, hasta 5 constantes de tiempo para graficarlas. Recordando que toda respuesta libre se va a graficar, o todas las respuestas se van a graficar a 5 constantes de tiempo, en específico las respuestas libres, porque a 5 constantes de tiempo se tiene menos del 1% del valor con el cual se inicia, y podemos considerar que el circuito eléctrico ya no funciona en lo absoluto, aunque matemáticamente no es cero, pero eléctricamente el circuito no hay manera de que funcione. ¿Y esto por qué? Porque cualquier respuesta libre, su valor se hace cero cuando el tiempo tiende a infinito, un valor de tiempo que jamás vamos a llegar a él. Por eso nos detenemos hasta 5 constantes de tiempo. Hacemos la tabulación de cada una de las variables. Para la corriente tenemos los valores, si mi tiempo vale 0, el valor de la corriente es de 8 amperes. Si vale una constante de tiempo, recordando que la constante de tiempo de un circuito RL es igual a L sobre R, y esto nos va a dar 0.00125 segundos, que vendrían siendo 1.25 milisegundos. Es un valor muy pequeño. A una constante de tiempo nos queda 2.943 amperes. A 2 constantes de tiempo la corriente nos queda 1.082 amperes. A 3 constantes de tiempo la corriente nos queda 0.398 amperes. A 4 constantes de tiempo la corriente nos queda como 0.146 amperes. Y a 5 constantes de tiempo la corriente nos queda de un valor de 0.053 amperes. Para nuestra gráfica, el valor máximo ya sabemos que va a ser 8. Siempre la corriente va a ir sobre el eje Y, son amperes, y sobre el eje X vamos a tener a nuestro tiempo, que va a ser en milisegundos, es decir, una constante de tiempo es 1.25 milisegundos, 2 constantes de tiempo son 2.5 milisegundos, 3 constantes de tiempo son 3.75 milisegundos, 4 constantes de tiempo son 5 milisegundos y 5 constantes de tiempo son 6.25 milisegundos. Cuando el tiempo vale 0, nuestra respuesta vale 8 amperes, y cuando el tiempo vale 5 constantes de tiempo vale 0.53 amperes. Empezamos de un valor máximo hasta casi ser 0, y solo lo vamos a lograr cuando el tiempo sea infinito. Por ello nos detenemos hasta 5 constantes de tiempo, donde estamos seguros que nuestro circuito no va a poder funcionar en lo absoluto con 0.053 amperes, que es un valor muy pequeño. Para el voltaje de la bobina tenemos que su valor es negativo. Si el tiempo vale 0, nos queda que es de menos 160 volts el voltaje de la bobina. Si el tiempo vale una constante de tiempo, nos queda de menos 58.860 volts. Si el tiempo vale 2 constantes de tiempo, el voltaje de la bobina nos queda de menos 21.663 volts. Si el tiempo vale 3 constantes de tiempo, el voltaje de la bobina nos queda de menos 7.965 volts. Si el tiempo vale 4 constantes de tiempo, el voltaje de la bobina nos queda de menos 2.930 volts. Y si el tiempo vale 5 constantes de tiempo, el voltaje de la bobina nos queda de menos 1.078 volts. Ya sabemos que la respuesta solo va a ser 0 cuando el tiempo tiende a infinito, un tiempo que nunca vamos a poder obtener, pero sí a 5 constantes de tiempo, donde consideramos que del valor que empezamos tenemos un valor menor al 1%, en el cual estamos seguros que eléctricamente nuestro circuito no funciona. Tenemos nuestra gráfica para el voltaje de la bobina. Si el tiempo vale 0, tenemos menos 160 volts. Si vale 2 constantes de tiempo, hasta 5 constantes de tiempo, donde tenemos un valor de menos 0.078 volts. Y esta sería la gráfica de la respuesta libre para un circuito RL en lo que se refiere al voltaje de la bobina en el tiempo.
Para el voltaje de la resistencia hay que recordar que todos los valores que se obtuvieron para la bobina van a ser ahora positivos. Si el tiempo vale 0, el voltaje en la resistencia nos queda de 160 volts. Si el tiempo vale una constante de tiempo, el voltaje de la resistencia nos queda de 58.860 volts. Si el tiempo vale dos constantes de tiempo, el voltaje en la resistencia es de 21.663 volts. Si el tiempo vale tres constantes de tiempo, el voltaje en la resistencia es de 7.965 volts. Si el tiempo es de 4 constantes de tiempo, el voltaje en la resistencia es de 2.930 volts. Y si el tiempo es 5 constantes de tiempo, el voltaje en la resistencia es de 1.078 volts. Un valor muy pequeño, menor al 1% del valor con el cual iniciamos, y podemos considerar que nuestro circuito ya no funciona. Tendríamos la gráfica para el voltaje de la resistencia. Cuando nuestro tiempo vale 0, el voltaje es de 160, va a ir disminuyendo hasta 5 constantes de tiempo, donde nuestro voltaje es de 1.078 volts. Y esta sería la gráfica para una respuesta libre en lo que se refiere al voltaje de la resistencia. Y con esto estaríamos terminando el circuito o la respuesta libre para un circuito RL.